Sí, por favor. Ya, a ver. Ya, voy a empezar a resolver y listo, ¿sí? ¿Les parece? Ya, a ver. Tenemos la segunda derivada del coseno de Euler elevado a 2x más 2 más logaritmo natural de raíz cúbica de 2x al cuadrado, ¿no es cierto? Ya, para empezar a solucionar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que valorar cómo está mi función. Mi función es un más, entonces podría distribuir la derivada, ¿no es cierto? Aquí está. Voy a poner una ecuación X. Puedo poner así. Coseno de lo mismo, ¿no es cierto? E elevado a 2x más 2. De esta parte de la función, yo lo que voy a sacar es su derivada de f de x respecto de x, ¿verdad? Aquí está una x. Más, igual, la función derivada respecto de x, ¿de qué? De la raíz cúbica del logaritmo natural de 2x al cuadrado. Ya lo he distribuido. Lo que me falta hacer es derivar. Siempre tenemos que tener presente las reglas de la cadena. La regla de la cadena, ¿qué es lo que me dice? La regla de la cadena me dice que cuando yo use una fórmula, en este caso, por ejemplo, el coseno de x, su derivada es menos seno de x. Todo multiplicado por la x derivada, ¿verdad? Esa es mi fórmula con la regla de la cadena. Cuando es en raíz, lo puedo reescribir también, ¿verdad? En esta raíz, yo voy a tomar esta parte del logaritmo como si fuera una x normal. Así, como si fuera esto. Raíz. Hemos dicho que variables nuevas vamos a poner una u. Y listo. Ya tengo mi nueva función para que yo pueda derivar. Y la derivada de esto, de hecho esto es al cuadrado, ¿verdad? Pero no afecta en esto. Solamente es una u. Lo que tengo que hacer es reescribir. Se reescribe así. Como si fuera un tercio de u. O sea, u elevado a un tercio. ¿Verdad? Y si usamos nuestra fórmula que nosotros conocemos, que dice que la derivada de una función, en este caso a, x elevado a n, su derivada es a por n por x, y esta x está elevado a la misma n, pero menos 1, ¿verdad? N menos 1. Y esto siempre tenemos que multiplicar por la derivada de adentro. A eso nos referimos cuando hablamos de la regla de la cadena. No afecta solamente al coseno, afecta a todas las funciones. Tenemos nosotros unas fórmulas, ¿verdad? Tienen el formulario, les he mandado. En el formulario lo que nos aparece es que para todas las funciones tenemos que obtener su derivada. Puede ser coseno,
tangente, logaritmo, cualquier función que le apliquemos nosotros su derivada, tenemos que multiplicar por la derivada de adentro. A esto nos referimos cuando decimos derivada de adentro, ¿verdad? Esto es derivada de adentro. Esta es la derivada de adentro. Aquí, en este caso también, de la raíz, su derivada de adentro sería la raíz del logaritmo. Y a la raíz del logaritmo también tenemos que aplicarle la regla de la cadena. Entonces, asumimos que nuestra función derivada de aquí, solamente del logaritmo natural de 2x al cuadrado, va a ser 1 sobre x al cuadrado por la derivada de adentro, que sería 4x. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner la solución. Bueno, vamos a poner derivando. ¿Qué tenemos nosotros ahora? Lo que tenemos, está grabando. Lo que tenemos aquí, esta parte derivada va a ser coseno de lo mismo, ¿verdad? Euler 2x más 2. Y a esto tenemos que multiplicarle nosotros la derivada de adentro. ¿Cuál es la derivada de Euler elevado a 2x más 2? ¿Cuál sería su derivada? Su derivada es la misma Euler multiplicando 2. ¿Por qué 2? Porque su exponente es 2x más 2. Y estamos usando la fórmula que nos dice que Euler elevado a cualquier, en este caso una x, ¿no? Euler elevado a cualquier x, su derivada es la misma Euler, incluso el mismo exponente. Y en este caso el exponente es x, multiplicado por x derivada. Esta es mi fórmula para derivar Euler, ¿ya? Lo que estoy haciendo es solamente derivar esta parte, todo este sector. Primero, estoy derivando solamente esta parte, ¿verdad? Y le voy a poner un más. Así que el más. Y la derivada de esto. Hemos dicho que es una u, ¿verdad? Ya que es una u, su derivada tendría que ser la función escrita a 1/3. Entonces, su derivada sería 1/3 menos 1. ¿Qué me da 1/3 menos 1? 1/3 menos 1 me da menos 2/3 de u. Y como siempre, multiplicada por la regla de la cadena, que sería u'. Esa es mi función derivada solamente de u. ¿Ya? ¿Y qué es u? U, para nosotros, u representa logaritmo natural de 2x al cuadrado. O sea, u es igual a logaritmo natural de 2x al cuadrado. ¿Verdad? Y me dice que tengo que multiplicar por la derivada de u. U derivada, ¿qué es igual? La u derivada, según las reglas de derivadas, de cálculo diferencial, es el logaritmo de x. Su derivada es la parte de abajo. Se invierte, ¿verdad? Es 1 sobre lo mismo. 2x al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado siempre por la derivada de adentro. ¿Cuál es la derivada de adentro? Es 4x, ¿verdad? Siguiendo esta regla. Esta formulita que me dice que la n baja a multiplicar por el a, que no se mueve, y el x le resto 1. Y siempre tengo que multiplicar por la derivada de adentro. En este caso es 2x al cuadrado, su derivada es 4x. Y aquí está. ¿Ya? Aquí puedo yo simplificar. Podría simplificar esta sección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplificar este x cuadrado con esta x.
Y también puedo simplificar este 4 con este 2. De este 4 me va a quedar 2. Entonces, ¿qué me había quedado? Me había quedado que la U' es igual a 2 sobre X. 2 sobre X. ¿Verdad? De este 4 me queda un 2 y de estas 2X me queda una X abajo. Ahora solamente tengo que reemplazar. Esta es mi derivada. Esta es mi derivada. ¿Verdad? Esta sección es mi derivada de esta parte. Entonces, como es mi derivada, la tengo que reemplazar. ¿Cómo tengo que reemplazar? Aquí nos ha faltado el 1 sobre 1/3, ¿verdad? Tienen que bajar a multiplicar. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es solamente reemplazar. Pongo aquí el 1/3, que es del exponente de la raíz, ¿verdad? Es que según esta regla, baja a multiplicar. Multiplicando. U en raíz de menos 2/3. Que todo este paréntesis tengo que elevarlo a menos 2/3. ¿Verdad? Aquí tiene que estar menos 2/3. De U. ¿Pero qué es mi U? Mi U es logaritmo natural de 2x al cuadrado. Y aquí lo tengo. Multiplicando por la U', la U derivada. ¿Qué es mi U derivada? Es 2 sobre X. Entonces, es 2 sobre X. Y esta es mi función derivada de esta sección. Si no me equivoco, es la cuarta pregunta o la segunda pregunta del repaso. Del anterior repaso que hemos dado. Esta es su derivada, su primera derivada. Para volver a derivar, ya tendría aquí una U y una B. Y aquí solamente tendría una U y una B. ¿Verdad? Y así es como se deriva esta sección. Espero se haya quedado claro. ¿O hay alguna pregunta hasta aquí? Si es que se escucha. Creo que no se escucha muy bien. Pero se está grabando la clase, así que una vez grabado, es más fácil el proceso de grabación de Zoom directamente a la computadora. Yo de aquí lo voy a subir a YouTube y también les voy a pasar el archivo, si es que se puede, o en Drive también, de esta clase. ¿Listo? Solamente vamos a hacer esta parte. Ya, esta es mi derivada, mi solución. Esto puede venir aquí a multiplicar, esto también, puede ser 1 solo, 2 sobre 3x, esto se mantiene, puede ser 2, Euler 2x más 2 por coseno de Euler 2x más 2. ¿Verdad? Y ese menos 2/3 no es igual que entrar aquí adentro, por si acaso, por si acaso. Ese menos 2/3 es la raíz de todo el logaritmo. De todo el logaritmo. No es solamente de la x, sino es de todo el logaritmo. ¿Ya? Por si acaso. En el repaso me pedía la segunda derivada. Así que la voy a obtener. Tengo que hacer el mismo proceso otra vez. Entonces, voy a escoger unas llavecitas. Aquí están las llavecitas. Y lo voy a girar a la derecha, a la izquierda. Ya. Para volver a derivar, esta sería mi primera derivada, ¿verdad? Primera derivada. Según mi ejercicio, tengo que hacer la segunda derivada. Aquí ya que tengo. Tengo U y tengo B, ¿verdad? Tengo otra vez lo mismo, U y B.
Y aquí también tengo una U, que sería todito esto. Y una B, que sería todito esto. ¿Verdad? Tenemos que usar la fórmula de U por B. ¿Qué me dice mi formulita de U por B? Mi fórmula de U por B me dice, es la primera derivando por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivando. Eso me dice mi fórmula. Y es lo que tengo que aplicar aquí. Tengo una nueva U y una nueva B. U y B. Una nueva U y una nueva B. Ahora, esta U y esta B la vamos a pintar de un color para que se pueda distinguir. Esta otra U de otro color para que podamos diferenciar cuál es cuál. ¿Ya? Este 2 no afecta. Es como si fuera aquí mi A. Aquí está. Mi A. Como se pueden dar cuenta, esta parte de la sección es la parte de la derivada. Todita esta parte. Y el A no se mueve. No se mantiene siempre. Y es lo que tenemos que hacer acá. Este 2 se va a mantener. Igual que este 1/3. No nos afecta. ¿Para qué vamos a complicarnos más metiéndole 1/3 de 3x, verdad? Así que lo podemos mantener aquí afuera o aquí a este costado, el 2 y el 1/3. Entonces, tendría aquí, continuando resolviendo, ¿verdad? La U, ¿qué es mi U? Todo esto. ¿No es cierto? Coseno de Euler, 2x más 2. La derivada, aquí es igual, de Euler y de coseno. Sería seno, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño error, era seno. Aquí está. Su derivada del coseno es menos seno. Y la derivada del menos seno es menos coseno. ¿No es cierto? Esta sección. Su derivada del seno es coseno. Del coseno, su derivada es seno. Por eso aquí está seno de x por x'. Seno de x por x'. Y esta x' era Euler 2x más 2 por 2. ¿Verdad? Ya tengo coseno de lo mismo. ¿De qué? De x. ¿Verdad? Aquí está mi fórmula. Multiplicada por la derivada de adentro. Y su derivada de dentro es todo esto. Todito esto. ¿Verdad? Es Euler 2x más 2. Y la derivada de Euler, de la x, del exponente, es 2. Ahora bien, ya tengo la parte de la u y la u'. Lo que me falta es mi otra u, que en este caso sería b. Y mi b, ¿a qué es igual? Mi b, en este caso vamos a poner 2x primero. Bueno, cualquiera de los dos lados. Es indistinto. Vamos a poner logaritmo natural de 2x al cuadrado elevado a menos 2/3. ¿Y cuál sería su b? Su b'. Su b' sería esto multiplicando hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo tengo que bajar el menos 2/3. Yo bajo entonces menos 2/3 de la misma x, ¿verdad? Que es todo esto. Entonces mantengo esto. Y esto tengo que elevarlo al 2/3 menos 1. 2/3 menos 1, ¿cuánto me da? Me da menos 5/3, ¿verdad? Es menos 5/3. Todo elevado a menos 5/3.
multiplicado otra vez, ¿por qué? Hay que multiplicar otra vez por la derivada de adentro. Y la derivada de adentro ya tenemos. Había sido 2 sobre x. ¿Verdad? Aquí está, 2 sobre x. Listo, ya tengo mi b y mi b chiquita. Ya tengo mi u, mi b, mi u y mi b. Lo que me falta aquí, perdón, de esta sección no hemos hecho esta parte. Esta u es del verde, por si acaso. Verde de esta u, el u, el verde. Y eso ya no sería b, sería u. La u del pequeñito, ¿verdad? Del lila. Lo que nos faltan son estas dos secciones, la b del verde y la b del lila. Entonces, para que sea la b del verde, lo que tenemos que hacer nosotros es poner b igual, b del verde, ¿verdad? De esta parte, del e, x, 2x más 2. Su derivada es la misma multiplicada por la derivada de adentro, que sería 2. Y esto me queda en verde, ¿verdad? Todito esto. Esta es su derivada del b. Y el b normal es simplemente sin el 2. ¿No? Aquí. B es igual al mismo Euler, 2x más 2. Y su b derivada solamente es por 2. ¿Verdad? Ya tenemos el v de esta sección, de la primera parte. Como hemos acordado ya, el verde es de la primera sección. Y el signo también es muy importante. Siempre el signo tiene que entrar a multiplicar a todo esto. Este menos, este negativo del seno, está aquí afuera. ¿Verdad? Y estamos tomando aquí, pero el menos seno. Y aquí el menos coseno, porque del seno su derivada es coseno. Entonces, mantenemos el negativo. Y aquí hay que reemplazar con el signo que le pertenece. En este caso es negativo, y en este caso es negativo también. Entonces mi resultado sería negativo. ¿Listo? Y ahora solamente me falta el b de esta sección. Esta mi b, ¿cuál es? Es 2 sobre x. Este 2 sobre x, ¿cómo puedo reescribirlo? El 2 sobre x es equivalente a decir 2 por x elevado a menos 1. ¿Verdad? Esto está elevado a menos 1. Aquí está. Es equivalente a decir, aquí vamos a poner equivalente. 2x menos 1. Y ese 2x menos 1 es más fácil derivar todavía. Aquí ya tenemos nuestra formulita. ¿Esta fórmula qué nos dice? Nos dice ax a la n, y el n baja a multiplicar, y el x le restamos 1. Tenemos 2x elevado a menos 1. Y esa es nuestra b, ¿verdad? Aquí está. La b, que es igual a 2x menos 1. Y su derivada no sería nada más que el menos 1 multiplicando abajo. Sería menos 1 por el 2 multiplicando al x menos 1. ¿Y qué es el x menos 1? Menos 1 menos 1, menos 2. Entonces, este x sería ya menos 2. ¿Verdad? Ahí está. Ya tenemos entonces nuestra u, nuestra b del verde. Y nuestra u y nuestra b del lila. Estos dos tienen que sumarse. Y esos dos también. Solamente tenemos que reemplazar.
Y vamos a empezar reemplazando. Primero el verde. Me dice U'. Todo esto es U'. U'. ¿No es cierto? Aquí está. U' por B. O sea que todo esto tengo que multiplicarlo por B. Y B es 2x más 2. 2x más 2. Multiplicando. Y aquí tengo que ponerle un más, ¿verdad? Y tengo que multiplicar U por B chiquita, por B'. Pero aquí yo tengo un negativo. Entonces voy a sacar directamente el signo. Y voy a mantener aquí el menos seno. Menos seno. ¿De qué? De Euler. Elevado a 2x más 2. Y tengo que multiplicar todo esto. ¿Por qué? Por B', que es Euler por 2. ¿Listo? Y hasta aquí ya tendría el V de la primera parte. Ahora tengo que un más acá. Un más. Voy a poner más. En amarillo para que se pueda distinguir las dos partes. ¿Verdad? Esto vamos a bajar un poquito el tamaño para que pueda entrar a este lado. Y en esta sección lo que tenemos que hacer ahora, entonces, es reemplazar el V. Mi U' es todo esto. Todito esto. ¿Verdad? Todo esto es mi U'. Y tengo que multiplicarlo por el B, que es 2 elevado por X elevado a menos 1. Aquí tengo que multiplicarlo por 2x elevado a menos 1. Y a todo esto tengo que sumarle, según esto, ¿verdad? Mi fórmula. U'(b) menos más V'. Tengo que sumar un U, que en este caso es menos seno. Perdón, un U, que en este caso es logaritmo. Logaritmo natural de 2x cuadrado menos elevado a menos 2/3. Entonces mantengo el positivo, logaritmo natural. Y a esto tengo que multiplicarle la B', ¿verdad? ¿Cuál es mi B'? Mi B' es 2x a la menos 2. ¿Verdad? En negativo. Entonces sería menos 2 x a la menos 2. Y hasta aquí ya tendría mi segunda derivada. ¿Puedo hacer más operaciones? Claro, puedo factorizar el Euler. De toditos puedo factorizar el Euler. De este lado. De este lado podría factorizar el logaritmo de 2x al cuadrado elevado a menos 2/3. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero ¿para qué vamos a estar en esas? Así que hasta aquí me queda mi segunda derivada. Esta es mi segunda derivada. Y esta sería mi respuesta. Este ejercicio estaba en su repaso, ¿verdad? Básicamente eran dos ejercicios en uno. Por el más, acá. Podríamos tomar esto como una parte y esto como otra parte. Son dos miembros totalmente diferentes. Como se puede ver este lado, aquí el más, separa los dos lados. Aquí no hay nada que factorizar ni nada que se pueda hacer con este lado.
¿no es cierto? Y hasta ahí hemos llegado. Ahora bien, en su examen va a haber derivada implícita. Y hay varias maneras de hacer. Una de ellas, la que hemos hecho y la que he pedido, ha sido U sobre B, ¿verdad? La ecuación de U sobre B, aquí está. Perdón. Aquí está. De U sobre B. Su fórmula me dice es U'B menos UB', dividido entre B al cuadrado. ¿No es cierto? Esa es mi fórmula, la que podría yo usar para derivar esa parte. Como hemos dicho también, en este sector, los pasos son derivar en función de Y'. Tengo que obtener Y'. Esa es mi incógnita, ¿no es cierto? Es lo más importante. Por eso es una ecuación, porque aquí el igual me tiene que dar solamente en función de X y Y. Así me tiene que dar. La derivada de 26 es 0. ¿Listo? Vamos a hacer primero la versión que conocemos todos de U'B y después la otra que usa diferenciales, ¿ya? Solamente para que tengan conocimiento de cómo se usan los diferenciales. Es una de las aplicaciones de las derivadas parciales. ¿Listo? Ya. Entonces, empezando. Yo tengo aquí, esta parte es mi U, ¿verdad? Esa parte es mi U. Y esta parte es mi B. Aquí abajo, la B. Entonces aquí tengo U igual a XY. Y entonces mi U', ¿a qué sería igual? Como les he dicho en el repaso también, esto en realidad es un X por Y. ¿Verdad? Este X por Y son dos miembros totalmente diferentes. Y hay que ocupar esta fórmula. Esto tenemos que sacar. En base a esto, tenemos que sacar el UB, que es X por Y. Vamos a hacer de manera directa para ahorrar un poco más de tiempo. Otro color. ¿Verdad? Esto es mi U y este es mi B. Para sacar mi derivada. U' es 1. ¿Verdad? 1. ¿Multiplicando a qué? A mi Y. Tengo que sumarle mi U, que es solamente X, y mi Y'. Y aquí está el detalle. La Y' tendría que ser de color rojo para que pueda distinguirla. ¿Ya? Aquí está. X y Y'. Ya tengo mi U'. Ahora me falta la parte de la B. Entonces tengo que volver a hacer todo el procedimiento. Aquí, mi B, en realidad, sería igual a todo esto. X cuadrado menos 4Y. Y mi B' sería igual a la derivada. Entonces me queda 2X aquí menos 4Y'. ¿Verdad? Aquí está, 4Y'. Ya tengo la parte de la U y la parte de la B. ¿Verdad? U', B'. Lo único que me queda ahora es reemplazar en mi fórmula de la división. Esta es mi fórmula de la división, ¿no es cierto? Aquí tengo que reemplazar, perdón. Aquí tengo que reemplazar. Esta U', y esta B'. Y como es en una ecuación, tengo que poner igual a 26. Y el 26 es 0, ¿no es cierto? Ya.
Entonces vamos a seguir obteniendo. Vamos a reemplazar acá. Podemos darle la vuelta a la ecuación, es indistinto. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a poner igual a 0. ¿Verdad? 26 es 0. Me dice U'. Es todo esto U'. Aquí está. Ya yo tengo. U'. ¿Por qué tengo que multiplicar? Por B. Aquí está mi fórmula. ¿No es cierto? Tengo que multiplicar por B. ¿Y B qué es? Es x cuadrado menos 4y. Entonces tengo que poner acá multiplicado por x cuadrado menos 4y. Y ahora tengo que poner menos. ¿Verdad? Aquí es x cuadrado menos 4y. Aquí está el b. Menos u, que es xy. Aquí mi u es xy. Multiplicado por qué? Por mi b'. Aquí está. ¿Y mi b' qué es? 2x menos 4y. Dividido entre la b normal. Y mi b normal es x cuadrado menos 4y. Y eso está al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo aquí es despejar y'. Ese es mi objetivo. Despejar y'. Este x cuadrado menos 4y, como es una ecuación, no son inecuaciones, es una ecuación, podemos multiplicar a ambos miembros por el mismo denominador. Y en ese caso nos quedaría solamente el 0. Y aquí ya no tendríamos denominador, sería solamente un 1. Entonces nos queda igual a 0, ¿verdad? Despejando, ¿verdad? Si yo despejo mi x cuadrado menos 4y igual a 0, lo paso a multiplicar, lo que voy a hacer es despejar mi numerador y voy a dejar el denominador. Y así está, aquí estamos, ¿verdad? Ya tenemos, ¿qué pasó? Y aquí estamos, ¿verdad? Ya tenemos nuestra función con la y'. Lo único que tenemos que hacer aquí entonces es despejar la y'. Es un poco moroso, ¿verdad? Aquí, el x cuadrado tiene que pasar a multiplicar a los dos miembros. Entonces pongo aquí, vamos a hacer desde 0. X cuadrado por y. ¿Verdad? Aquí está. Más x al cubo. X al cubo por y'. Estoy distribuyendo el cuadrado. X cuadrado, y cuadrado. ¿Verdad? X cuadrado al y x cuadrado al xy'. Ya distribuido. Ahora tengo que poner menos. ¿Verdad? Menos. Aquí ya están, serían negrillas. Ya está. Menos, ¿qué? Menos 4y cuadrado. Sería 4y al cuadrado. ¿Verdad? 4y cuadrado. Más por menos, menos. Menos 4xy y'. Entonces sería 4xy y'. ¿Listo?
menos. Aquí el menos tiene que ser negrito. ¿Menos qué? Menos 2x cuadrado y. Entonces sería 2x cuadrado y. Menos por menos me da más. Más 4xy y prima. ¿Verdad? Aquí está. 4x cuadrado y prima. Y esto es igual a 0. Lo único que tengo que hacer es tratar de factorizar y disminuir lo más que se pueda. Entonces lo que tengo que hacer es solamente tachar los que se puedan. En este caso, se puede el 4x menos y prima. Y este lado también. Lo que me queda aquí es x cuadrado más x cubo y prima menos 4y cuadrado y 2x cuadrado y igual a 0. ¿Verdad? Igual a 0. Aquí está igual a 0. Esto puede pasar a sumar y todo esto va a pasar a dividir. Vamos a hacer de manera directa. ¿Verdad? Son despejes muy básicos, ¿no es cierto? En este lado se va a quedar la y', que es solamente x al cubo. En este caso sería rojito y'. ¿Verdad? Y el igual que sería todo esto. Pero en positivo. Siempre en positivo. Siempre tiene que cambiar el signo cuando pasa al otro lado. ¿Ya? Y este x cubo puede pasar a dividir. Y ya tengo y'. Entonces mi y' había sido igual a todo esto en suma dividido entre x al cubo. Y esto es mi y'. ¿Listo? Ya tengo y'. Y ahora tendría que volver a derivar para que pueda obtener la segunda derivada de y'. Ahora bien, en este caso, yo les quería mostrar directamente cómo se pueden usar las derivadas implícitas usando solamente derivadas en funciones. Son derivadas parciales. Yo les sugiero que hagan esto en el examen, es supremamente más sencillo. A mí todos los pasos que tenemos que hacer, aquí tenemos que volver a derivar xy. Si fuera y cuadrado, igual sería 2y, y'. En ese lado igual, hay que despejar, hay que hacer más operaciones. Hay una fórmula que me dice, si yo derivo directamente la función original, que en este caso es xy, todo esto lo derivo en función de x y lo divido la misma derivada en función de y, con signo cambiado, directamente me bota la derivada implícita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos en función de x. ¿Verdad? Me da u' b, b u'. ¿Verdad? De la fórmula 7 del formulario que les he dado. Lo único que tenemos que hacer es que xy, su derivada en función de x, es solamente y. Y bx al cuadrado menos 4y, su derivada es 2x. 26 derivando es 0, obviamente. Si reemplazamos, me queda aquí x cuadrado y menos 4y, y abajo el denominador al cuadrado. Listo, tengo la primera derivada. Si lo vuelvo a derivar en función de y, que quiere decir que las y son mis variables, ya no serían mis x las variables, derivo exactamente igual.
XY, su derivada es solamente X. B, su derivada es solamente menos 4. Reemplazando me queda X cubo, X cuadrado menos 4Y, todo al cuadrado. Yo lo divido y me sale directamente menos X cuadrado Y menos 4Y cuadrado X al cubo, su derivada implícita. Y es exactamente la misma que acá, ¿verdad? 4Y cuadrado menos 2X cuadrado Y. Aquí teníamos que poner solamente Y porque estas dos son iguales. Esto es solamente Y. XY y aquí igual XY. X cuadrado Y. Listo, son iguales. Solamente que aquí está en positivo y abajo está en negativo. Pero mi fórmula me dice que tiene que estar en negativo afuera. Y como les decía, si el negativo está afuera, me queda directamente lo que es X cuadrado Y más 4Y cuadrado, todo dividido entre X al cubo. Y esta es mi derivada implícita usando derivadas diferenciales. ¿Verdad? Y eso sería. Después de graficar también es sencillo. Los puntos máximos y mínimos también hemos sacado. Podemos sacar si ustedes prefieren. Si sacamos nosotros la... Aquí está mi función. ¿Verdad? Había una pequeña duda aquí al hacer las funciones. Que mi función f de x era igual a x elevado al cubo del repaso, ¿verdad? Menos 12x más 2. ¿Cómo saco yo de esta sección los puntos máximos o mínimos? Y como grafico. Lo que tenemos que hacer, lo primero, lo más fácil, es derivar, ¿verdad? Su derivada. ¿Cuánto sería aquí? Es 3x al cuadrado. De aquí menos 12. Y del 12 es 0. Ya tengo su primera derivada. Lo que tengo que hacer con esta primera derivada es igualar a 0. Esta parte vamos a borrar. Se iguala a 0 para obtener el punto crítico. ¿Verdad? ¿Y cuánto es mi punto crítico? Si esto es igual a 0. Este 12 pasa a sumar. Este 3 pasa a dividir. 12 entre 3 me da 4. Y la raíz de x cuadrado igual a 4, su solución es x igual a más menos 2. Son dos soluciones, porque esto es cuadrado. Si fuera cúbica, son 3 soluciones. Si fuera cuarta, son 4 soluciones. Ya tengo mis dos puntos críticos. En este caso había tenido dos puntos críticos. Y para saber dónde maximiza y dónde minimiza, solamente tengo que volver a derivar la primera derivada. Aquí está. Si lo vuelvo yo a derivar, ¿qué me sale? Aquí me sale que es solamente 6x. Y el menos 12 me da 0 otra vez. Ya tengo 6x como segunda derivada. Y como segunda derivada, puedo reemplazar aquí. ¿Qué puedo reemplazar? Lo que puedo reemplazar es x igual a más menos 2. ¿Verdad? ¿Qué pasa si x es igual a 2? Me sale esto que es 12. Es positivo. Entonces existe un mínimo porque es positivo. Cuando x es 2. ¿Y qué pasa si es menos 2?
Cuando es menos 2, 6 por menos 2 es menos 12. Y cuando es negativo, existe un máximo. Cuando x es igual a menos 2. ¿Verdad? Ya tengo mis puntos máximos y mis puntos mínimos. Ya sé cuáles son. Si yo reemplazo aquí, en la función original, en vez de x voy a poner 2, positivo, cuando x vale 2. 12 va a ser por 2. Y más 2. Esto me da 8 más 2, 10. Menos 24, menos 14. Y entonces en mi tabla, para mi plano cartesiano, ya sé que mi y es igual a menos 14. ¿Cuándo? Cuando mi x es igual a 2. Ahora vuelvo a hacer la misma operación, pero para el positivo, para el negativo. Cuando x es menos 2, ¿verdad? Aquí se queda menos 2. Aquí ya pasa a sumar. Y aquí se mantiene. Menos 2 al cubo es 8. Menos 2 es 6. 24 menos 6 es 18, ¿verdad? Positivo. Entonces, mi y, cuando es 18, cuando mi x es menos 2. Ya tengo mis dos puntos para dibujar mi plano cartesiano. Esos dos puntos son mi punto mínimo y mi punto máximo. Aquí vamos a poner una formita, que es una cruz. Debería haber. Ahí está. Listo. Ya tengo, al parecer, un menos 14, ¿verdad? ¿Dónde está el menos 14? Pongámosle que arbitrariamente, solamente arbitrariamente. ¿Qué es aquí? El menos 14, ¿ya? Y el 2 en x sería aquí, ¿verdad? Aquí más cerquita. Aquí sí. Si yo cruzo, va a ser más o menos por acá. Este es mi punto mínimo, ¿verdad? Porque x, ¿cuánto vale? 2. Cuando es positivo, es punto mínimo. Y cuando es negativo, es punto máximo. Y aquí en menos 2. ¿Dónde es menos 2? Al otro lado también. Aquí, a este lado. Menos 2. Cuando y es 18. Si aquí es 14, el 18 debería ser más arriba todavía. Digamos acá. Y también voy a insertar otra forma para que se pueda ver que es el punto máximo. Entonces, si yo dibujo cómo sería mi gráfico, sé que el punto máximo es aquí y el punto mínimo aquí. Voy a dibujar acá. Ahí está. Voy a hacer otra forma, a ver. Aquí digamos. Esto es aquí. Posiblemente esto venga hacia este lado. Porque, como podemos ver en la función original, es x al cubo y menos 2x. Menos 12x. Cuando está aquí menos 12, quiere decir que va bajando. ¿Verdad? Aquí está. Y cuando yo veo que el punto mínimo es aquí abajo, quiere decir que empieza a ascender. Y así me resulta mi gráfico, con mis dos puntos máximos y mínimos. Y listo. Esto sería, compañeros, derivadas implícitas, la segunda derivada de orden superior y el gráfico. También cómo se calcula puntos máximos y mínimos.
Ahora, por favor,